Presencia indígena. Estamos en el programa de Presencia Indígena de ANTV de la Asamblea Nacional. Estamos aquí justamente y allá, UNAP, como llamamos, como solemos decir los guayú. Estamos aquí en Carretal, en La Fortuna, en el lugar, en la comunidad, en la casa donde viven mis padres. He querido hacer este programa, discúlpenme ustedes, que tome este espacio, para un momento, para un escenario muy personal, pero ustedes las razones las entenderán. Mi padre tiene 93 años de edad, es Germán Pocaterra. Mi madre, Librada Hernández de Pocaterra, ella tiene 87 años. Era una gran artesana, una gran tejedora, una gran costurera, y mi padre fue el primer maestro guayú. Además, yo tengo que decir que fueron mis maestros, junto con mi abuela Emilia, que ya murió, mi tía Zoila, y ellos dos fueron mis grandes maestros. Hoy en día, pues en esta escuela, esto es mi escuela, también forma parte mi hermano Leoncio, también forman parte mis hijos, que también son mis asesores, y que han contribuido a mi formación y al equipo que me rodea, mis sobrinas y toda la familia. Entonces yo he querido hacer un programa con ellos dos y con mi hermano Leoncio, porque ellos tienen mucho que aportar, muchísimo que aportar. Por ejemplo, mi padre, yo quisiera, papá, que tú, yo lo sé, pero que tú hablaras un poco de cuando tú empezaste, tú naciste en Castillete. Quisiera que tú echaras un poco ese cuento, que naciste en Castillete y luego te fuiste para Maracaibo. ¿Cómo fue eso? Y luego tu participación y luego como maestro. Pero vamos a empezar cuando él era un jovencito, ¿no? Un niño como de 12, 14 años, papá, sería. Sí. Ajá, tú vivías allá en Castillete. ¿Te acuerdas qué hacías tú allá en Castillete con tu madre? Hacía la vida de los guajiros, Ajá, pastoreando ovejas. pastoreando, güey. Sí. Ajá, Pero mi papá decidió que debía aprender a hablar castellano porque yo no sabía nada de castellano. ajá, Y entonces me embarcaron a un barco en Castillete ajá. y amanecimos en Maracaibo. En una piragua de esas, Sí, en una goleta. en una goleta que Sí. se llamaba, ¿no? Sí. Desde Castillete, papá. Sí, desde Porque en esa época no había carretera, no ¿no? había carretera. Ni habían camiones tampoco, mucho Tampoco menos. habían camiones. Ah, entonces era por la vía de la goleta, por el mar, por el Golfo, ¿verdad? Por el Golfo. Ajá, y después, ¿cuál fue tu experiencia allá en Maracaibo? ¿A dónde viviste? Viví con la mamá de mi papá Ajá, y me pusieron en una escuela para que aprendiera a leer y escribir en casa del maestro, el Instituto Vargas se llamaba, Vargas. a donde estuve yo 4 años. ajá. Ahí aprendí a hablar español y estuve estudiando hasta 4º grado. Ah, ya. Y me cuentan a mi papá que le leías el libro a un pariente, ¿no? Y ahí te ilustraste un poco, porque él te enseñó a leer Sí, y te enseñaba un poco de la historia y de la literatura universal, ¿no? sí, señor. Tú me contaste eso una vez. Ah, papá, y entonces después te metiste en la política. Primero me llevaron a La Guajira otra vez, Ajá, pero ya no fue por el Golfo, ajá, sino por la laguna. por la laguna. Sí, por la laguna Sinamaica, el Caño Morita, Ajá, hasta Puerto Aléramo. Puerto Alegre. Cerquita Sí. de Los Filú, donde es el mercado actualmente. Y nosotros teníamos un terrenito ahí en el río Morita y teníamos ganado y eso. Ajá, Y seguimos con la crianza de los animales. ajá. Pero después me candidatearon como maestro. Ajá. Yo tenía una letra muy buena, muy buena, bonita. papá. Ajá, Y, ajá. y los maestros que ponían allá no eran guayú, eran arijuna. Arijuna. Sí, ellos lo que hacían era quitarle el guayuco y ponerle pantalones
A los muchachos guajiros y a las muchachitas también le quitaban el traje guajiro. Cuando yo regresé, entonces yo reivindiqué esa cosa y entonces obligué a usar el traje guajiro, tanto en los hombres como en las mujeres. Qué bueno, papá. Qué Y bueno. entonces ahí formábamos una especie de sábado cultural. Y en una ocasión que pasó por allá don Rómulo Gallego, Tú conociste a Rómulo Gallego, te visitó. me Rómulo visitó, Gallego en esa escuela. en esa escuela. Sí. Y entonces hicimos un pequeño acto cultural. Se le cantó el himno nacional, se le hizo canciones en guajiro y se puso a cantar las muchachitas en guajiro, que por cierto a él le llamó mucho la atención de un canto de una guajira que repetía mucho la palabra remota. Entonces él me dijo que quería decir ella con eso. Florinda, ¿no? Florinda. Sí. Entonces, ¿qué quería decir ella con esa palabra remota? Yo le dije, este es el personaje de la canción, ese es el nombre propio de la mujer. Y el hombre que le cantaba a ella la nombraba con su nombre de remota. ¿Y Sí. cuál sería mi sorpresa cuando él escribió sobre la misma tierra y la protagonista la puso remota? Sí, señor. Fíjate qué cosa más hermosa, ¿no? Que él, don Rómulo Gallego, después de oír esa canción que cantó una niña, que fue alumna tuya, que todavía ella vive, Florinda, ya es una persona mayor, y Florinda en su canción repetía el nombre de Remota, y él tomó ese nombre como una de las protagonistas, el nombre de la protagonista de su novela sobre la misma tierra. Esa es la obra de don Rómulo Gallego. Ya venimos con más de presencia indígena. Presencia indígena. Presencia indígena. Continuamos aquí a través del programa de Presencia Indígena, aquí en la casa de mis padres, en La Fortuna, aquí en Carretán. Papá, a lo que tú te referías cuando estudiabas, era la escuela de César, del papá de don César, el papá del doctor Octavio. Sí, ¿Te acuerdas, verdad? ¿cómo no? ¿Cómo se llamaba él? César Andrade. César Andrade, ¿verdad? Y tenía un hijo llamado Octavio Andrade Delgado Octavio Andrade y Pedro Delgado. Eduardo, que era médico. Sí, muy bien. Ajá, papá. Y entonces después tú allí como maestro, ¿cómo fue la experiencia cuando lo del comedor? ¿Qué te motivó a ti a hacer ese comedor escolar que estaba allí en la escuela? Porque resulta que a la hora del almuerzo yo le daba permiso a los muchachos para que fueran a su casa y volvieran al mediodía. Pero yo noté que muchos no se iban a comer. Y le dije que por qué no se iban a su casa. Porque dice que iban a perder la caminada, que era lejos, Sí. y que allá no había que comer. Fíjate. Y entonces pensamos en hacer un comedor escolar. Entonces hicimos unos cultivos en unas barbacoas y vendíamos las verduras en Paraguaypoa, y con eso comprábamos arroz, caraota, carne y eso, y una de las madres hacía la cocina y entonces comíamos todos ahí, Qué maestros, bonita alumnos y experiencia, todo. ¿no?
Sí. Qué bonita experiencia. Yo me acuerdo de eso, papá. Yo fui tu alumna también. Y tú nos dabas una hora para que nosotros nos dedicáramos a limpiar, a deshiervar, a sembrar. Y luego también los más grandes iban a Paraguaypoa a vender esas verduras para comprar arroz y para comprar plátano, lo que no se producía allí. Yo me acuerdo, en ese comedor yo conocí la zanahoria, yo conocí la remolacha, yo conocí el repollo, todas esas hortalizas las conocí ahí. Yo era una niña quizás de 7, 8 años, ¿no? Ahora, papá, una vez más después, la lucha política, ese exilio. Tú estuviste preso en Bogotá. Sí, ¿Cuántos días estuviste preso en Bogotá? 60 días. 60 días. ¿Y dormías en qué? ¿En el suelo? En el suelo. En el suelo, con ese frío espantoso en Bogotá. Con una temperatura de 10 grados, dormíamos en el suelo y la sábana era un periódico llamado, por cierto, El Siglo, que era un periódico conservador, y era el único que dejaban entrar ahí. Dios mío, qué cosa tan horrorosa, ¿no? Bueno, sí, ¿no, papá? Y tú estuviste allí viviendo en Maicao durante 10 años, porque te llevaron preso no por delito, sino por la política, precisamente por ser un hombre valiente, por ser un hombre con principios, por ser un hombre convencido de tus ideales, ¿verdad? Que es un poco lo que tú nos has sembrado. Yo me acuerdo, fue una experiencia inolvidable en Maicao, cómo cantábamos ese himno nacional, cómo añorábamos volver a la patria. Sufrimos nosotros también en tu familia, ¿no? Sufrimos porque a mí me negaron becas y después que me gradué me negaron trabajo. Pero bueno, aquí estamos actualmente con este proceso revolucionario, con este proceso bolivariano, donde el presidente Chávez nos ha dignificado. Ahora, papá, nosotros fuimos allá, tuve contratiempo con algunos personeros del gobierno ahí, y entonces me botaron de la escuela. Y un señor que era el inspector de educación me consiguió trabajo en un campo petrolero, La Concepción. Ahí estuve 3 años trabajando. Y ahí hizo contacto con los obreros revolucionarios, con los políticos revolucionarios. Fui haciendo contacto con la gente de Acción Democrática. Me gustó los postulados de Acción Democrática y entonces yo me inscribí en Acción Democrática. En ese entonces, ¿verdad? Esos postulados. ¿Y después qué pasó, papá? ¿Que tu conexión con Prieto Figueroa, cómo fue? Porque entiendo que estuvo aquí también. Pero ¿cómo fue tu conexión y cómo te metiste al MEP? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue tu posición frente a Acción Democrática? Porque resulta que el doctor Prieto me dijo que la gente de Acción Democrática se había echado a perder. Se había echado a perder, se había descompuesto y no querían seguir consejos. Y nosotros entonces teníamos que hacer una tienda aparte, entonces se creó el movimiento electoral del pueblo. Ah, sí. Tú sabes que ahora está constituyéndose el partido, un solo partido. Sí. Ahora la gente del MEP se están inscribiendo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque Chávez dice que tantos partidos, ¿no? Eso también crea problemas. Y entonces, bueno, un solo partido para que impulsemos la revolución, para que profundicemos la revolución. Y entonces Chávez, eso de todos modos van a ser escenarios que vamos a discutir, se van a dar debates ideológicos, se van a dar debates de las diferencias que nosotros tengamos allí, de las diferentes posiciones. Uno no es que va a estar callado, ¿ya no? Fíjate, papá, yo creo que la satisfacción más grande, como yo lo decía inicialmente en el programa, es que tú y mamá y mi abuela Emilia y mi tía Zoila han sido unos verdaderos maestros, fueron los profesores. Yo que he estado en las escuelas, en los liceos, en la misma Universidad del Zulia, en la Escuela de Trabajo Social en Caracas, ¿cómo hemos aprendido? Sí. ¿Cómo se han impregnado en nosotros esos valores, esas éticas, esos principios? Yo me acuerdo que yo estudiaba en Caracas y mamá de todos modos me guardaba la manta para que yo me la pusiera. Y siempre, pues nosotros